Clamaré a mi Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Él ha inclinado. Oh, temed vosotros sus santos, no hay deseo para aquellos que le temen. Salmo 34:9. Estás escuchando Esperanza, escrito por el Dr. David Jeremiah. En el estudio de este libro, es nuestra oración que puedas crecer en la fe y puedas descansar en que en Cristo encontramos respuesta a todos nuestros temores. Poder ver a Dios como Padre, protector, cuidador, sustentador. Nunca nos dejará ni abandonará. El Señor les bendiga, amadas hermanas. Vamos a continuar avanzando con nuestro estudio de esperanza del autor David Jeremiah. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la esperanza que debemos tener durante un colapso financiero. Siento que este tema es un tema que trae muchos asuntos, muchas arandelas, digo yo, porque aunque somos hermanas de fe, ¿verdad? Y aunque vivimos por fe, muchas de nosotras vivimos por fe porque somos llamadas a estar en casa y no tenemos, digamos, un recurso mensual constante. Entonces tenemos que ejercitar un poco más la fe para llevar a cabo nuestros deseos y nuestros planes en el Señor económicos. Sin embargo, muchas de las personas que conozco han llegado luego de un asunto como un colapso financiero, han llegado al Señor. Y es porque el Señor permite que a veces esa falsa seguridad sea quitada o sea removida un poco para darnos cuenta que esa cuenta bancaria en realidad no iba a proporcionar en mí esa verdadera seguridad que yo necesito tener en mi vida. Pero no me quiero todavía entrar en el asunto del colapso financiero sin antes poderles dar la bienvenida y también darte la bienvenida, Francesca. El Señor te bendiga y muchas gracias por estar con nosotras y por todo lo que el Señor te ha dado para compartir y porque realmente ha sido de gran edificación. Para mi vida lo ha sido y creo que también para la vida de muchas hermanas. Querida Diana, muy buenos días, la paz del Señor. Aquí estoy con mucho gozo, con mucha gratitud en el Señor de poder comenzar nuevamente nuestro estudio del capítulo 3, como ya lo mencionaste, la esperanza en medio del fracaso. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé entendimiento y que podamos aprender un poquito más de Él y aplicarlo a nuestras vidas también. Así que un cordial saludo a todas mis hermanas que nos están escuchando en el día de hoy. Yo, el Señor tu Dios, sostendré tu mano derecha diciéndote, no temas, te ayudaré. Isaías 41:13. Qué hermoso es nuestro Señor, que está con nosotras en todos los aspectos de nuestra vida, hermanas. Pero ese camino para que nosotras podamos experimentar su presencia, su ayuda, su sustento, se va dando a través de nuestro caminar, de cómo nosotras tomamos nuestras decisiones. Y un aspecto muy importante, y como nos comentabas Dianita, es que a veces olvidamos que el Señor también interviene en los aspectos financieros para nuestra economía. Hay muchos hermanos que viven por fe y es una obra completamente sustentada por el Señor, pero no así es fácil y el Señor tiene su parte con aquellos hermanos que han dedicado sus vidas a vivir en el ministerio, en la obra, a servir, incluso a padecer carencias a causa del mismo amor al Señor, pero sin duda una gratificante vida delante de Cristo. Esto es hermoso, mis amadas hermanas, pero también, mis queridas, estamos frente a un tema muy importante y que nosotras vivimos día a día. ¿Cómo obtenemos nuestro sustento diario? ¿Cómo el Señor provee a nuestro hogar para que nosotras podamos disponer de estos dineros y administrarlos? ¿Ya? Nuestro hermano David Jeremías nos propone en este aspecto que podamos tener esperanza en esos momentos en los cuales no tenemos la provisión económica
que necesitamos para levantar nuestra familia. Sin duda el dolor que se provoca cuando no hay economía para comprar alimento, ropa, pagar, digamos, el arriendo o alquiler de la casa, porque no gozamos de buena salud y necesitamos medicamentos permanentes. ¿Qué hacemos en esos momentos, mis queridas hermanas? Quisiera recordar un pasaje de la Escritura, el Salmo 34, versículo 9. Este salmo dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a aquellos que le temen. Esta es una promesa del Señor, de que Él sería nuestra provisión si le tememos, si le honramos, si vivimos bajo su palabra, ya que también recordemos que en la Escritura también se nos aconseja de que debemos tener algunas consideraciones al momento de administrar nuestro dinero. A veces nos damos mucho a ciertos vicios de nuestro hogar, como la comida, o aspectos de la vestimenta, o deleites como la entretención, y gastamos excesivamente en esas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando nos llega a nuestra vida un momento en que todo se apaga, todo cae, no sabemos por qué vino, no sabemos qué sucedió, y nos vemos frente al Señor y con nuestra fe, mirando al Señor? Señor, ¿tú eres capaz de sacarme de este tremendo problema? Una de las cosas que más afecta hoy en día a nuestra sociedad, a nuestros hogares, es esta parte, hermanas: la economía y el amor al dinero. A veces no nos damos cuenta qué tanto amamos el dinero hasta que no ocurre este colapso financiero, hasta que no somos tocadas en nuestro corazón, porque también lo podemos asociar a un aspecto de una falsa seguridad al tener una economía. En la sociedad que hoy vemos, se entiende que la bendición de Dios es igual a bendición económica. Y si tú no tienes una buena situación económica, es porque Dios no está contigo. Entonces es una línea muy delgada que se trastoca en este tema de los colapsos o de la pérdida económica. Incluso el amor al dinero nos toca tanto, hermanas, que también trastocamos aspectos espirituales. Tenemos tantos afanes por nuestro trabajo, llegar temprano, asistir, no faltar, porque si pasa eso me descuentan y en la planilla a fin de mes no tengo el dinero que yo quería para poder pagar ciertas deudas. Pero en cuanto a las cosas del Señor no le tomamos el peso y somos irresponsables, porque ahí no hay dinero de por medio. Nadie nos paga por asistir a reunión, nadie nos paga por cierto tipo de cosas. Entonces nuestro corazón también se inclina hacia donde está nuestro tesoro, queridas hermanas. Y cuando vamos siendo probados en la economía, vamos sacando ídolos de nuestro corazón que teníamos albergados y no nos habíamos dado cuenta. En este periodo que estamos viviendo hay muchas enseñanzas acerca de la prosperidad y las personas acuden a ciertos lugares solo para recibir una retribución económica. Dan a Dios no porque aman al Señor, sino porque quieren recibir multiplicado para satisfacer una necesidad temporal en esta tierra y dar a entender de que tienen una posición superior al resto de las personas en espiritualidad por la misma obra que están haciendo. Pero si recordamos, en los inicios de la iglesia, el Señor tenía un pueblo que era dadivoso. La iglesia comenzó con las buenas obras, la iglesia comenzó con el despojarse, con hermanos y hermanas que entregaban sus bienes para que estos fueran vendidos y puestos a los pies de los apóstoles para que la iglesia no tuviera necesidades, hermanas. El despojarse era una obra contraria al poseer, y al poseer me refiero desmedidamente. Cuando nuestro corazón solamente se inclina a la codicia, a la avaricia, tenemos un tremendo pecado también, hermanas, de idolatría hacia nosotras. Entonces, vivimos una vida de trabajo y de remuneración. Tenemos la paga de nuestro esfuerzo. Pero, ¿qué pasa cuando nos es quitado este sustento?
En el caso de tener un sueldo mensual, cada fin de mes estamos confiados de que nos van a pagar y por eso nos endeudamos. Tenemos más fe en eso que en lo que el Señor nos puede prosperar o lo que el Señor nos puede proveer. Confiamos en la tarjeta de crédito y de que pagaremos el próximo mes la siguiente cuota. Entonces nos hemos olvidado que Dios es nuestro proveedor, que Él es el sustento diario. Y cuando quedamos sin dinero ni bienes, surge un sentimiento de insatisfacción y de lejanía de su presencia, como si no hubiera un Dios, y nos olvidamos que somos peregrinos en esta tierra. Nos es muy necesario recordar que solo estamos de paso en esta vida terrenal y nuestra morada eterna está en los cielos. Entrar en una crisis económica remueve incluso los cimientos de nuestra fe y dónde estamos fundamentados. ¿Amamos a Dios por lo que Él es y lo que hizo Jesús en la cruz? ¿O amamos a Dios por lo que Él nos puede dar? Hermanas, nuestro Dios no es un ídolo mudo. No es un genio que sale de la lámpara para cumplir nuestros deseos, sino que es Dios que todo lo sustenta. Somos tan frágiles que nos decepcionamos de Dios si Él no nos da lo que queremos, y a veces insistimos por algo que solo está en nuestra mente y no en el corazón de Dios. Como lo dice en Santiago capítulo 4 versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Necesitamos urgente renovar nuestro entendimiento para anhelar lo que Él nos quiere dar, así como lo dice en la carta de Timoteo capítulo 6 versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, hermanas, nos toca analizar en nuestro corazón qué es para mí el sustento y abrigo. Esto no es tan sencillo porque recordemos que, y como lo vimos, donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Estamos de paso en este mundo y todo lo que teníamos será de otros o incluso se perderá, ya que nada nos llevaremos al reino eterno y de todo lo que tenemos y podemos disfrutar en lo económico, solo es temporal. Las profesiones son solo herramientas para tener un sustento, pero nada más. El Señor Jesús habló al respecto de aquellos que se obsesionan con las posesiones y viven para conseguirlas y solo trabajan para el hoy, no considerando el mañana. Nos enseña que no es solo vivir el momento, ya que podemos partir de este mundo hoy mismo, como en el caso del hombre rico e ignorante. Este hombre puso su fe en sus posesiones y luego una noche escuchó la voz de Dios: «Tonto, esta noche tu alma será requerida de ti. Entonces, ¿de quién serán esas cosas que has proporcionado?». Quisiera citar un párrafo del libro de nuestro amado hermano. Este párrafo creo que es necesario leerlo tal cual lo dejó nuestro hermano para poder explicar algunas cosas que él nos quiere transmitir. El error está en pensar en el hogar, la propiedad y las posesiones como todo lo que tenemos. En realidad, son lo menos importantes y los más superficiales de lo que tenemos. Las cosas materiales nos deslumbran por su única ventaja: son tangibles. Se pueden ver, tocar y sostener. Por otro lado, la fe, la esperanza y el fruto del Espíritu no pueden ser recogidos y examinados, comprados o vendidos, fotografiados o firmados. Cuando permitimos que lo tangible pero transitorio bloquee nuestra percepción de lo invisible pero imperecedero, hemos perdido nuestra perspectiva sobre el verdadero valor. Entonces, aquí es necesario, hermanas, cambiar nuestro enfoque y la manera de pensar sobre esta tierra y lo que hay en ella, y poner la mirada en el Señor para poder enfrentar los momentos de escasez y contentarnos con lo que tenemos. En Eclesiastés 7:14 se nos aconseja: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera.
Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Hay cosas que tienen mucho valor para nosotros, hermanas, y a veces ni siquiera son de valor monetario, sino que para nosotros tienen un alto valor sentimental, como por ejemplo una herencia, joyas, una casa que hemos construido, fotos familiares o algo que nos haya dejado un ser amado. Claramente son importantes, y si nos fueran quitadas u obligados a abandonarlas, también nos daría tristeza o rabia. Nosotros hemos conocido, hermanas, que por muchos motivos y mayormente económicos, hay hermanos que han abandonado su país dejando todas sus posesiones y también seres amados. Es doloroso, es un proceso de despojo que solo el Señor sabe consolar. Ellos saben cómo es ser peregrinos y extranjeros en este mundo. Cuando perdemos nuestros hogares y el concepto de seguridad financiera, ¿a dónde vamos? ¿Dios nos puede decir algo al respecto para seguir adelante? Pues Dios tiene una respuesta para cada necesidad y nos habla en muchos aspectos para que confiemos en Él, como por ejemplo, Salmo 37, versículo 5. He sido joven y ahora soy viejo. Sin embargo, no he visto a los justos desamparados, ni sus descendientes mendigando pan. En esta parte, hermanas, quisiera contar una pequeña experiencia que viví cuando recién llegamos al Evangelio con mi familia. Los primeros pasos de una familia que comienza a ver al Señor, y teníamos una rutina de trabajo muy ardua. Trabajábamos en el verano, estudiábamos en el invierno, trabajábamos feriados, trabajábamos días festivos, y cuando llega el Señor a nuestras vidas comenzamos a dejar ciertas cosas de lado para que el Señor entrara a nuestra familia. Llegó un momento en que mi padre, y siempre cuenta este testimonio, él lo cuenta para ayudar a otros hermanos, que él tenía un negocio con 3 socios más que eran creyentes, y un hermano se le acercó, un anciano, y le dijo que era necesario orar para que el Señor pudiera confirmar si era su voluntad que él hiciera este trabajo. Y mi padre en ese momento no tenía entendimiento al respecto de las Escrituras, y él siempre cuenta que en su ignorancia le dijo a este anciano que no era necesario que se orase por este negocio porque Dios no se metía en las finanzas, que las finanzas las veía él. Y pasado un tiempo, uno de los socios estafó a los demás. Fueron embargadas muchas posesiones de ellos. Nosotros también nos vimos muy asustados por esta situación, y como hermanos queríamos reunirnos, queríamos seguir asistiendo a la comunión, pero no teníamos dinero. Entonces mi padre nos decía, si quieren ir a reunión, vayan a su cuarto y oren al Señor para que Él les provea, porque yo no tengo nada, lo he perdido todo. En ese momento, nuestro corazón se afligió, pero doy gracias al Señor porque en cada oración que hicimos, Él fue de provisión. Algunos días un hermano nos llamaba y nos llevaba a la comunión. Otros días llegaba una persona a comprar alguna cosa al negocio de mi padre, digamos, a su trabajo, y nos podía dar dinero para ir. Otras veces salíamos caminando por fe y el Señor nos proveía. Y eso, hermanas, nos marcó. El Señor nos proveyó. Mi padre, después de esta experiencia, entregó al Señor y a sus pies esa área de su corazón que Él no había entregado, que eran las finanzas. Pensaba que por sus propias fuerzas Él podía obtener los recursos, porque era muy trabajador, y hasta hoy. Y esta experiencia nos dice que nuestro Señor está atento en todo. Él quiere darnos lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros requerimos para vivir, y nosotros lo dejamos afuera. En nuestra ignorancia, en nuestro poco caminar con Él, no sabemos que Él sí quiere estar con nosotros. Mi padre, muy agradecido porque el Señor restituyó lo que habíamos perdido, me decía que lo más importante siempre es ver al Señor y su ganancia,
más que nuestra ganancia. Es necesario entonces, hermanas, entender que las cosas buenas y las malas nos suceden a todos, ya sea a los justos o a los impíos, y Dios no recompensa a los injustos, hermanas, aunque en ocasiones pareciera ser así, y como que les va bien y viven vidas alejadas de Dios. Pero el Señor a nosotras sí nos tiene las promesas, y como lo acabamos de leer, no hay justo que mendiguen pan, hermanas. Si decidimos por el Señor que Él intervenga en nuestro trabajo, en nuestras horas extra, en nuestros anhelos, Él puede abrir puertas. No nos confiemos como que un único trabajo es mi única salida, sino que el Señor siempre tiene una solución distinta a la que nosotros pensamos. El Señor también a veces permite que seamos despojados para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón y si tenemos ídolos que están reemplazando al Dios vivo. Somos probados para ser purificados, para no andar, como se dice comúnmente en las iglesias, por los panes y los peces, sino que realmente seguimos a un Dios verdadero que nos da seguridad, aún sin tener nada, porque Él mismo vivió en la pobreza siendo el Hijo de Dios. Se despojó a sí mismo por amor a nosotros. ¿Cómo debemos responder cuando las personas justas pierden sus posiciones ante aquellos que están prosperando a través de medios malvados? Hermana, qué tremendo es este punto. A veces sentimos envidia por personas que no son creyentes y tienen mucha abundancia económica, y nosotros decimos: Señor, yo soy tu hija y mira lo que tengo que hacer para obtener lo que esta persona obtiene en una semana, yo lo obtengo en 3 meses, o esta persona lo obtiene en un mes, yo lo obtengo en un año. Pero nosotros no conocemos los medios por los cuales esa persona obtuvo esas riquezas. Y el Señor nos quiere enseñar a que nosotros no tengamos puesta la mirada en lo que hacen los demás, sino que pongamos la mirada en nosotros mismos, en nuestro corazón, para que desde ese punto observemos al Señor, observemos su palabra y podamos comprender lo que Él nos dice acerca de tener esperanza cuando estamos en medio de una crisis financiera. Sé que puede que haya muchas hermanas que nos están escuchando que han pasado por pobreza, que han pasado por debilidad, quizá han vivido de allegadas, como decimos acá, han vivido en hogares que no son suyos y ha sido difícil y doloroso. Pero el Señor tiene la provisión para cada una de nosotras para que lo miremos y veamos lo que Él tiene preparado para nosotras en el futuro. Entonces, frente a estas circunstancias, hermanas queridas, que siendo hijas del Señor nos acontecen este tipo de pruebas, pero también hay personas que hacen lo malo y son prosperados, necesitamos algunas respuestas, y la Biblia nos dice que en última instancia es una cuestión de confianza, hermanas. ¿Confiamos en Dios para resolver estas fragantes injusticias? ¿Ponemos nuestra esperanza en Él más que en nuestras propias finanzas y posesiones? Para esto vamos a explorar el Salmo 37 y vamos a ver algunos aspectos que se nos proponen en este libro. Son principios sólidos que aumentarán nuestra confianza en Dios y que nos anclan en estos días de inestabilidad. Primero, queridas hermanas, decide confiar en el Señor. Esto es muy intencional y muy a voluntad, hermanas. Es el principio de la confianza en sus palabras. En el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La confianza, hermanas, es aferrarnos al sentido de seguridad que solo nos puede dar Dios. Es permanecer en Él, en sus dichos inamovibles. No es un sentimiento como la tristeza o la alegría, sino que es una decisión basada en la razón, fundamentada en su testimonio. Y ese testimonio nos lo da la fe para andar en este camino. Llevándolo a un ejemplo más práctico, los inversionistas no compran acciones si no hay seguridad en que la empresa tiene una cierta estabilidad económica.
las personas sabias investigan para determinar si hay motivos para la confianza. Es decir, que investigan para saber si esa empresa es digna de ser comprada y que se va a obtener frutos. Asimismo, nosotros debemos indagar en Dios, indagar en su palabra y descubrir estos aspectos que Dios nos entrega y que son dignos de confianza para aprender a depender de Él y guiar nuestras decisiones conforme a sus pensamientos. Habiendo puesto nuestra confianza en Dios, no necesitamos vivir con temor a la pérdida. Mira, hermanas, qué tremendo es esto. ¿Cuántos testimonios de hermanos hay a lo largo de la historia que lo han perdido todo? Y en ese momento su fe es tremendamente probada, hermanas queridas. Pero como el Señor después se muestra levantándolos y multiplicando lo que se ha perdido. Entonces, Dios promete satisfacer las necesidades de sus hijos. Y la Biblia está llena de repeticiones de esa promesa. Por ejemplo, el Salmo 23 nos dice que el Señor es nuestro pastor, así que nada nos faltará. Jesús señaló los pájaros y las flores y notó que si Dios los alimenta y los viste, ¿no hará lo mismo por sus propios hijos? Esto es citado de Mateo 6, 25 al 33. Y aquí en el Salmo 37, David nos dice que en su larga vida nunca ha visto a Dios dejar de satisfacer las necesidades de sus hijos. Llega un punto de nuestra vida en que tenemos inestabilidad financiera y ansiedad, y el temor aparece y somos confrontados con nuestra fe. Si hay sustento en Dios o en nosotros. Hermanos y hermanas, en estos casos de crisis, ¿creemos que Dios realmente tiene el control? ¿Acudimos a Dios para que nos ayude en estos momentos? Recuerdo el testimonio de una hermana que tuvo cáncer y el Señor la sanó. Estuvo hospitalizada muchos días y los familiares estaban preocupados porque no sabían cómo iban a pagar la cuenta del hospital. Pero cuando fueron a ponerse al día al final de este tratamiento, para los pagos, cuando se le dio el alta, se encontraron con que solo debían pagar los insumos ocupados y todo lo demás de la cuenta ya estaba pagada, hermanas queridas. Solamente pagaron esos gastos que se utilizaron en el pabellón y todo lo demás, que eran varios millones, alguien saldó la deuda. Increíble, hermanas, cómo el Señor suplió esa necesidad económica en un momento tan doloroso y de una manera inexplicable. ¿Cómo podía ser esto, hermanas? Es algo impresionante. Dios no solo proveyó la sanidad, sino que también suplió económicamente ese día y sin duda cambió completamente las vidas de aquella familia. Hemos creído por tanto tiempo que somos autosuficientes y que Dios no interviene en este tipo de cosas, pero no es más que una ilusión creada por nuestra arrogancia de fortaleza temporal, por nuestra juventud. Creer en que seremos suplidos no anula los sentimientos de dolor y no anula el sufrimiento cuando tenemos pérdida, pero también sabemos que hemos entregado nuestra confianza en un Dios que no cambia. Este Dios, hermanas queridas, es nuestra esperanza de gloria. Él es el que provee la esperanza, no es basada en los hombres, la estabilidad económica, las promesas o lo que el gobierno nos promete. Es lo que Dios nos promete por su palabra, por lo que Él ha hecho en el pasado, que respalda ese testimonio y lo seguirá haciendo, queridas hermanas. Así es, Francesca. Todo esto que venimos hablando, yo digo, Señor, el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Creo que es un pasaje que yo recuerdo bastante en mi vida. Cuando llegan ese tipo de adversidades, yo ya no lo paso en grueso, sino que me quedo pensando qué es lo que el Señor me quiere enseñar aquí. Qué es lo que el Señor quiere avanzar en mi vida. Quiero hablar de que el enemigo quiere mantenernos derrotadas todo el tiempo. No solo por nuestras circunstancias, sino también por nuestras emociones.
es decir, por lo que creemos acerca de Dios. Es por eso que tenemos que correr a Él diariamente por su verdad. El enemigo es el gran mentiroso, el gran engañador. Él no quiere que pensemos correctamente las cosas. Y la Biblia dice en Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí el ser humano, así es él. Mire qué cosa tremenda. Conforme son nuestros pensamientos, así somos. Es decir, si nuestros pensamientos son de constante en el temor, así vamos a llevar una vida llena de temor. Les tengo que confesar que en estos días que tuve una prueba así, una dificultad así, de esas fuertes, bueno, fue una mañana difícil, en donde lloré bastante y lloré delante del Señor, etc. Y mire cómo es el Señor, cómo me enseña a través de su palabra. En la tarde yo me asomo al espejo y veo que mi rostro ha mudado, mi rostro, normalmente yo siempre soy muy alegre, pero mi rostro tenía cara de amargura. Y ahí yo me quedé pensando en el pasaje de Proverbios, que conforme tenía mis pensamientos, así estaba yo. Hasta mi rostro reflejaba eso. Y a veces yo pienso, cuando hablo con algunas hermanas y veo su rostro, es un rostro de tristeza profunda. Y yo le digo, hermana, tome ánimo porque el Señor está ahí. Y es porque a veces su lenguaje no verbal está mostrando todo ese dolor y ese sufrimiento que le ha venido afligiendo desde sus pensamientos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, hermanas? Necesitamos filtrar nuestros pensamientos. ¿Cómo los vamos a filtrar? Por medio de la santa palabra de Dios, para que de esa manera podamos atravesar las circunstancias difíciles que vamos a tener en esta vida, como hablamos el día de ayer. ¿Vamos a pasar por el valle de sombra de muerte? Sí, pero entonces, ¿cómo vamos a pasar? Cogidas de su mano, ¿pero cómo? ¿Será que yo cierro los ojos y me imagino mágicamente cogiendo la mano del Señor? No, hermana. Yo me cojo del Señor cuando me cojo de su palabra. Yo me agarro del Señor cuando estoy en oración diciendo, pero yo sé que mi Redentor vive, yo sé quién eres tú, Señor. Yo sé quién eres tú. Entonces, mediante la santa palabra de Dios, de esa manera podemos atravesar esas circunstancias difíciles, aunque no sea agradable, aunque no sea fácil ni bonito y la mayor parte del tiempo sea complejo, pero podemos caminar en victoria cuando nos mantenemos caminando con la mirada puesta en Jesús. La palabra de Dios es el ancla para nuestro corazón en estos días que son turbulentos y emocionalmente desesperantes. Esa es mi ancla diaria. Voy a contar una pequeña parte de mi testimonio. El vehículo que Dios usó para que me pudiera rendir a sus pies fue una crisis financiera. Había construido, digo yo, un castillo de naipes y pensaba que esto que había construido me sostendría. Nunca veía que mi casa, esa casa que yo había edificado durante algún tiempo, era una ilusión. Y el Señor permitió un día que todo se derrumbara. Yo pienso que no tuvo que hacer mucho esfuerzo, con apenas mirar lo que yo había construido, lo tumbó. Y estaba pensando, estaba pasando en ese momento también por la partida de mi madre. Al mismo tiempo llega una enfermedad fuerte, había tenido que dejar mi trabajo, tuve que abandonar la universidad por circunstancias muy duras. Pasaba adicional por una crisis emocional, espiritual, económica, física, familiar, laboral. Es decir, había perdido todo. Realmente, hermanas, había perdido todo. Escuchaba muchos comentarios como para ponerle la cereza al pastel, como dicen, muchos comentarios acerca de mi vida. Muy dolorosamente eran comentarios de mi familia extendida. Decían cosas horribles, como que yo estaba en las drogas. Bueno, gracias al Señor, hermanas, en este camino de las drogas yo nunca pasé por ahí, porque Dios en su infinita misericordia nunca lo permitió. Pero lo quiero decir, Francesca, y es que todo estaba completamente derrumbado. También habían otras situaciones que prefiero no mencionar, que estaban agobiando mi mente y mi espíritu. Parecía que no había hacia dónde tomar ánimo. La partida de mi mamá y todo lo que viví en ese momento era de verdad demasiado oscuro. Las emociones eran como una montaña rusa. En un mismo día lloraba, me tranquilizaba, volvía otra vez, arriba, abajo. Mi peso corporal comenzó a bajar cada día más. Parecía un alma en pena. Comencé a tener pensamientos oscuros de quitarme la vida y emprendí una planeación de cómo iba a ser mi muerte. Porque en ese momento no veía salida. No tenía al Señor, no sabía. Yo sabía que Él existía, pero no vivía para Él. Y llegó ese día, entre comillas, tan deseado en aquel tiempo, ¿sí? En realidad ese día fue un día terrible. Pienso que el peor de todos.
o no sé si el mejor de todos, ya van a entender por qué lo digo. Hay muchos detalles, hermanas, que no voy a mencionar, muchas cosas que no voy a mencionar, pero sí quiero decir que al final de la tarde, llegando ya la noche, luego de muchas cosas, el Señor trajo una conversación trajo a mi mente una conversación que hacía varios años atrás había tenido con mi madre. Ella me había dicho: si un día, Diana, sientes que el camino se te acaba y que no hay más, recuerda que Cristo murió por ti. Y esas palabras, Francesca, resonaban ese día en mi cabeza, en la noche, y sonaban una y otra vez y otra vez y otra vez. Esa voz estaba enloqueciéndome mientras que estaba atando una cuerda con varios nudos, ya saben para qué. Era como una lucha terrible entre dos voces, ¿saben? Como que de un lado Satanás diciendo: apresúrate, apúrate, necesitas acabar con tanto dolor. Del otro lado estaba la voz de mi mamá diciendo: Cristo murió por ti. De verdad que fue un asunto muy serio en ese momento, muy, muy serio. Y sin darme cuenta, en un momento yo empecé a pelear con esa voz que me decía que Cristo murió por mí. En un principio reclamaba, ¿sí?, que yo no conocía su amor, que no sabía quién era ese Dios de amor, porque si era un Dios de amor, porque permitía tantas cosas para mi vida, si yo no le hacía daño a nadie, porque estaba yo así. Bueno, muchas cosas estaba yo ahí en esa lucha, Francesca, reclamando, peleando con Dios. Es decir, sin saber yo empecé a orar. Claro, no en una posición bonita, reconociendo quién era Él, sino como en un reclamo. Pero a fin de cuentas estaba orando. Lo precioso de todo esto es que en un momento, en esa oración de reclamo, yo no supe de qué manera, pero en un momento llegó una terrible convicción de pecado a mi corazón. Y ahí me sentí tan responsable de todo. Y llorando, hermanas, pedí perdón a Dios. Y aquel día, en realidad fue el día de mi muerte, pero fue el día de mi salvación. Y menciono esta parte de mi historia porque acto seguido lo que acompañó mi vida fue la oración y su palabra. Entonces, y Deuteronomio 8:3 dice así: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Cuando las Escrituras dicen: el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor, yo puedo decir con toda veracidad que eso es verdad. Para mí es una palabra clave, porque tenemos que vivirla en victoria, porque queremos vivir en victoria, y para eso debemos vivir con el Señor en todos los días. Tenemos que prepararnos para los tiempos difíciles que vendrán, o tal vez podemos estar pasando ahora mismo en un momento terrible, pero no podemos descuidar esa palabra, porque la palabra es la que necesitamos diariamente. Es como el aire, debe ser como el aire para nosotras, debe ser como el pan diario, es nuestro pan diario. Cristo es nuestro pan de vida. Entonces si no estamos pasando por una batalla, tenemos que prepararnos, porque la batalla va a venir. Si estamos pasando por una batalla, es donde más necesitamos de ese pan de vida. Y creo que eso es lo que Jesús estaba hablando ahí en Mateo 7, donde Él habla de 2 hombres que construyeron sus casas. Él dice que cada persona que escuchaba su palabra y la ponía por práctica, el que arriesga su vida, la cree y la obedece, es como el hombre que construyó su casa sobre la roca, sobre un cimiento fuerte y sólido. Entonces, cuando vienen las tormentas de la vida, repito, porque tarde que temprano van a llegar, va a hacer que la casa se mantenga firme. Pero Jesús dijo que la persona que oye su palabra y no las pone en práctica, puede conocer su palabra intelectualmente, pero si no la recibe con fe ni la pone en práctica, ahí es donde dice que esa es la persona, o ese es el hombre que construye su casa sobre la arena, con cimientos débiles, frágiles. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegan las tormentas, esa casa se va a hundir. ¿Se da cuenta, hermana? Si mi casa sin Cristo se derrumbó, como yo les venía contando, yo le di la espalda a Dios, todo se cayó. De la manera en que respondemos cuando estamos bajo presión, cuando la vida se desmorona, cuando la vida se complica, es una evidencia de si hemos estado construyendo nuestra vida sobre la palabra de Dios o sobre otro cimiento. Una vez que estamos en la crisis, tal vez ya es demasiado tarde. Quiero decir, en realidad no es demasiado tarde, pero es mucho mejor comenzar por adelantado y preparar nuestros corazones para que la vida, por las cosas que la vida puede traer. Las circunstancias están a la vuelta de la esquina, de las que no tenemos ni idea. Debemos estar ceñidas con toda la armadura de Dios, teniendo nuestra mente, nuestro corazón, dados a la palabra de Dios. Y por último, hermanas, de añade tu fe.
que están escuchando y Francesca que estás aquí conmigo, conté la historia de una mujer impía, que era yo, que no podía vivir la palabra porque no tenía a Cristo. Pero también yo puedo decir que podemos experimentar ese derrumbe en nuestras vidas llevando una vida doble, cuando Cristo solo está en el púlpito, pero no está en mi diario vivir. Necesitamos, hermanas, con urgencia, salir de la dicotomía espiritual. Mis queridas hermanas, entonces, continuando con estos aspectos que el Salmo 37 nos enseña, vamos a ver un siguiente principio, y es: haz cosas que honren al Señor. En el verso 3 del Salmo 37 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Primero, confiamos en el Señor y luego hacemos su voluntad. Obedecemos en medio de la prueba, haciendo lo que honra al Señor. Eso es confianza. Y ponemos nuestra mente en el Señor y luego actuamos. Pensamos bien sobre lo que Dios ha dicho, poniendo nuestra confianza en Él, sabiendo que nada tenemos en este mundo y nada nos llevaremos. Así vivimos una vida de piedad, pensando con justa medida en cada necesidad, estando contentos con lo que tenemos. Cambiamos nuestra mentalidad con los pensamientos, si estos son correctos, de no anhelar más de lo que necesitamos. El mundo vive lleno de cosas y acumula riquezas, pero vive una vida en total insatisfacción. Su alma, mis queridas hermanas, está vacía a pesar de tener muchas cosas, entretenciones, joyas, dinero, posesiones, vacaciones, edificios, casas. Su corazón sigue vacío. Tienen, entonces, mis queridas hermanas, un ídolo vacío que suple necesidades temporales y que cambian con las emociones. Pero cuando su vida es tocada y no hay nada en el mundo que los pueda salvar, ahí recién algunos logran vislumbrar su fragilidad y su pobreza. El dinero nos da una sensación de seguridad temporal. Es un espejismo, mis queridas hermanas, y a veces por conseguir este dinero pecamos delante del Señor. Hacemos cosas que no le honran solo para obtener esta riqueza, esta capacidad económica, queridas hermanas. Es importante que analicemos nuestra vida y que aún en medio de esta prueba podamos hacer lo correcto, podamos honrar al Señor y no justificar nuestras conductas a causa de la necesidad. Si bien los corazones son diferentes, el dolor que se manifiesta en nuestro corazón a veces opaca nuestra fe y llegamos a caer en pecados. Es necesario que estemos conscientes de nuestras concupiscencias, de lo que en nuestra vida es debilidad, para que no entremos en pecados, hermanas, de los cuales nos traigan consecuencias. Hermanas queridas, entonces nosotros a veces no percibimos a Dios en medio de las crisis. No logramos verlo porque queremos que nuestra necesidad inmediata sea suplida de la manera más rápida posible. Debemos aprender, y para eso hay muchos testimonios de hermanos que podemos guardar en nuestro corazón, ya que si alguna no ha vivido este tipo de experiencia, pueda atesorar y tener un depósito para que si esto llega a ocurrir en su vida, ya sepamos cómo podemos contestar ante estas circunstancias y someter nuestros pensamientos al Señor. Nuestro Padre no nos impide que tengamos riquezas, pero sí nos aconseja en la carta a Timoteo 6, 17 y 19. Ordena a los que son ricos en esta era presente que no sean altivos, ni que confíen en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da ricamente todas las cosas para disfrutar, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dispuestos a dar, dispuestos a compartir,
guardando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero. Confiamos en un Dios inquebrantable y actuamos según esa confianza haciendo lo correcto, es decir, haciendo el bien, ya que nuestra morada está en los cielos y recibiremos la recompensa de nuestro Señor en la vida venidera. Si aún un vaso de agua dimos, eso será recompensado. Si nuestro amado Señor nos ha prosperado, hermanas, en nuestra área económica, usémosla para su obra y sirvámosle. Que el Señor nos dé sabiduría para dar con amor, hermanas. Que si a alguien el Señor le ha dado una provisión más abundante, es para que también pueda disfrutar de la bendición que es compartir con aquellos que no tienen. Aún así no debemos descuidar, queridas hermanas, que hubo una mujer que dio todo lo que tenía y el Señor lo consideró. Ella tenía muy poco, pero dio todo lo que tenía. Y cuando dejó esas 2 blancas ahí, a los pies del Señor, ella quedó totalmente desprovista de su provisión económica. Es por esto, hermanos queridos, que independiente de o tengamos poco o tengamos mucho, el Señor nos llama a honrarlo. Porque todo lo que sembremos, hermanas, eso también vamos a cosechar. Si sembramos egoísmo, solamente cosecharemos resentimiento o recelo. Pero también, hermanas, tenemos que sembrar trabajo. Tenemos que esforzarnos por lo que el Señor nos da, por lo que el Señor nos provee. No podemos esperar que Él sea el que nos dé todas las cosas y nosotras no seamos mujeres que nos esforcemos. Recordemos que la mujer sabia que edifica su casa está pendiente de todos los aspectos de su hogar, y uno de los aspectos es que ella no come el pan de balde, sino que considera los caminos de su casa, es decir, aquella mujer que no gasta más de lo que puede gastar. Ella administra, ella vela por su familia para no endeudar más, ella le da bien a su marido y no le trae mal. Por lo tanto, es importante que nosotras podamos en este punto hacer las obras que honren al Señor. Si en un tiempo el Señor nos concede poco, podamos administrar nuestro hogar con poco. Y si nos concede mucho, podamos administrar nuestro hogar también con mucho. Recordemos que si en lo poco hemos sido fiel, el Señor en lo mucho nos va a poner en un futuro en cuanto a la administración. Es necesario que seamos conscientes de que no podemos vivir anhelando lo que otras tienen, sino que consideremos los caminos de nuestro hogar y hagámoslo lo mejor posible, tomando consejo también. Las hermanas jóvenes necesitamos escuchar a las más ancianas, a cómo amar a nuestros maridos y a nuestros hijos. Y también necesitamos escuchar cómo vivir sabiamente en este tiempo, queridas hermanas. Hagamos cosas que honren al Señor y no que avergüencen a nuestro hogar, no que avergüencen a nuestro marido, sino que vivamos sabiamente en este mundo caótico y vamos añadiendo a nuestra fe cada día estas buenas obras que el Señor quiere que nosotras andemos. Pasamos ahora al principio número 3, hermanas amadas. Morad en la fidelidad del Señor. Hermanas, nuestra fidelidad al Señor se alimenta. Nuestro Dios es fiel y nosotros también debemos responder con fe a su fidelidad. Recordemos el ejemplo del rey David. Dios le prometió que sería rey, pero entre tanto que eso ocurría, sufrió persecución, difamación, tuvo que huir y vivió incluso como un loco en un momento. Pero cuando llegó el momento en que el rey Saúl muere, a David le toca asumir el reinado que Dios ya le tenía preparado. Entonces David respondió a ese llamado y no cuestionó, sino que se mantuvo fiel y firme a la palabra que le fue entregada. Aunque fue maltratado y humillado, él dio fe de que Dios sí cumple lo que promete. Él se mantuvo fiel al Señor. Esto nos habla de nuestra actitud en medio de la prueba, en medio de este colapso. Que entre tanto que pasamos esa circunstancia difícil, nosotros mantenemos nuestra fidelidad al Señor, que Él tiene propósitos que nos va a mostrar, pero es necesario que nosotros pasemos por esto. Nuestra relación con el Señor es como una relación de noviazgo. Cada día que más le conocemos, más queremos estar con Él, más queremos anhelar sus caricias, su palabra, su consejo, su amor.
Y si nuestra comunión con nuestro Dios no es una comunión como de los enamorados, difícilmente vamos a tener una fidelidad al Señor. Es como una mujer que vive con un hombre infiel, no puede tener confianza en él, porque él cambia su parecer a cada momento y ella se siente menospreciada. Pero el Señor es un Dios que no cambia, y eso es uno de los aspectos más importantes, hermanas, que nosotras necesitamos comprender en estos momentos de dolor, porque pensamos que Dios nos abandona, y ese es un problema del corazón. Adán manifestó ese problema del corazón aborreciendo a su esposa, culpándola por lo que había pasado. La mujer que me diste, Señor, ella tiene la culpa. Nosotras también, hermanas queridas, nos desligamos del Señor cuando tenemos este problema y lo culpamos a Él, o culpamos a nuestro esposo. Tú quisiste hacer ese negocio, tú quisiste hacer ese trato, y por tu culpa mi familia está en el colapso ahora. Por tu culpa yo no tengo comida, por tu culpa ahora nos estamos divorciando. Esto, hermana, trastoca todas las áreas de nuestro corazón, la vida de los hijos, del padre, de la madre, incluso de los que lo rodean. Es un punto de inflexión muy importante, queridos hermanos, porque podemos destruir nuestro hogar si nos apartamos del Señor, o podemos seguir luchando, como esa casa que está sobre la roca, que vienen las tormentas y permanece de pie. Entonces esta fidelidad, hermanitas, es probada para que nosotras podamos superar las niñerías de nuestro corazón, podamos adquirir sabiduría cuando hemos tenido ignorancia. Hay un sinfín de cosas que ignoramos cuando estamos en la prueba, porque estamos ahogadas en nuestras emociones. Pero cuando el Señor calma la tormenta y nos muestra su sol, entendemos que la paz y el gozo siempre estuvieron, pero nosotras nos dejamos llevar por nuestro corazón humano. Somos tan débiles y tan frágiles que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a su palabra. Aún con la prueba, aún con el dolor, aún lo poco que podamos hacer, nos mantengamos en fidelidad a nuestro Señor. Ahora otro aspecto que nos habla nuestro hermano es: deleítate en el Señor. Hermana, qué contradictorio es poder deleitarse cuando uno está viviendo una prueba. ¿Cómo me voy a deleitar si estoy sufriendo? Señor, ¿cómo voy a estar contento si estoy pasando una prueba que me trae dolor a mis hijos? Es un poco contradictorio, pero nuestro Señor es sorprendente. Cuando leí esta parte, me acordé de un verso de una canción que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Hermanas, cuando nosotros nos deleitamos en el Señor es porque encontramos un placer, encontramos un reposo en nuestro Señor. Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo sabemos que vivimos esta vida diferente y no como el mundo, hermanas? Aunque pasemos por circunstancias de opresión o pérdida, encontramos consuelo y gozo en el Señor. Él da la paz no como el mundo la da, sino como solo Él la sabe dar. Nos preguntamos entonces, ¿qué nos da deleite o satisfacción, placer, agrado? Esta pregunta revela lo que hay en el corazón. Nos deleitamos en una junta con amigas, en tejer, pintar, trabajar en el jardín. La familia nos da satisfacción. Son cosas humanas que Dios nos permite vivir. Pero si solo dependemos de eso y no encontramos deleite en el Señor, vemos que nuestra felicidad solo depende de lo material y no de lo intangible. Depende de las circunstancias que nos rodean, que nos dan alegría. El rey David tenía muchos talentos y su corazón se deleitaba en el Señor. Quería hacer obras para Él de todo su anhelo y se complacía siempre en agradar a su Dios. ¿Cómo puede Dios concedernos esas peticiones que tenemos, hermanas? Pues encontrando satisfacción en Él primeramente,
como nuestro Padre, sabiendo que todo lo que Él hace es bueno para nosotros, pero no nos deleitamos en Él solo para obtener esas peticiones, ya que eso es codicia. Es lo mismo que solo querer los beneficios de una persona, pero no querer a la persona misma. Eso es solo interés, hermanas. Cuando solo queremos la ayuda de alguien, pero no nos interesa esa persona, lo que está pasando, lo que está sufriendo, si se beneficia, si tiene pérdida. Simplemente queremos que nos den para que nuestras necesidades del momento sean suplidas. Y eso, hermanas, nos habla de un egoísmo que tenemos en nuestro corazón, con el cual nacemos en este mundo caído. Entonces, cuando encontramos placer y deleite en estar en intimidad con Dios, sin pensar en obtener alguna ganancia, entonces encontramos que nuestros propios deseos se van ajustando a los deseos de Dios. Y así comenzamos a vivir en su voluntad y oramos conforme a eso, mis queridas hermanas, porque recordemos que engañoso es el corazón. Un día queremos una cosa, mañana queremos otra. Hoy el pantalón está de moda, mañana la falda está de moda. La cartera, el auto, el color, las uñas, las pestañas. Y claro, como mujeres nosotras nos arreglamos. Es necesario que también cuidemos de nosotras mismas, que nuestros esposos nos vean lindas, que seamos agradables en el Señor con modestia, con amor. Pero siempre es necesario, hermanas, que agrademos al Señor en esos aspectos. Y para eso el Señor también puso a nuestros esposos para ayudarnos ahí, para que podamos comprender que el deleitarnos en estas cosas es una parte que el Señor nos ha dado de gracia, queridas hermanas, poder disfrutarlas. Pero si nuestro deleite solo es en eso temporal, vamos a hallar que cuando no tengamos eso, nuestra vida no va a tener sentido y no vamos a ver el valor de la vida en sí misma, en nosotras mismas, sino que nuestra vida siempre estuvo marcada por lo que pudimos obtener y no por lo que esencialmente el Señor quiso hacer en nosotras. ¿Cómo podemos deleitarnos en Dios o en cualquier otra cosa cuando nuestro mundo se está derrumbando sobre nosotros? Qué tremenda pregunta, hermanas. ¿Cómo puedes estar feliz o tener placer en Dios cuando todo alrededor tuyo se está desmoronando, cuando te embargan la casa, cuando te quitan el auto, cuando perdiste todo por causa de una enfermedad y tuviste que vender tus bienes? En el Salmo 119, 92 se nos dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Lo primero es deleitarnos en la palabra de Dios por medio de ella, ya que encontramos sus atributos y sus características de la fidelidad de Dios, de sus mandatos, sus estatutos, sus promesas, su amor, su fidelidad. Hombres de Dios lo llamaron por sus diferentes nombres, queridas hermanas, como Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor, el Shaddai, nuestro sustento todopoderoso, Jehová Nisi, su estandarte. Cuando nos deleitamos en Dios, entonces nos alejamos del temor. Dios se va revelando a nuestra vida en diferentes aspectos y lo vamos reconociendo. Y cuando hemos tenido este colapso financiero, estos problemas económicos y Dios ha sido provisión, podemos decir: Señor, tú eres mi proveedor. Es distinto decirlo a que experimentarlo. Es muy diferente, mis queridas hermanas, poder vivir esta experiencia con el Señor. Por eso Él se proveyó de un cordero y fue al monte Abraham y dijo: iremos y volveremos. Y Dios no le permitió sacrificar a su hijo. Y así como Él dijo, fue a ese monte, hizo el holocausto y el Señor le permitió volver con su hijo porque tuvo fe. Ese amor tan grande que tuvo Abraham, que el único hijo que ellos habían tenido, el Señor se lo pidió y él fue capaz de entregárselo y sacrificarlo porque Dios se lo había pedido. Él se deleitaba en Dios aún que tenía que vivir un momento tan doloroso, pero nuestro Señor, como es tan bueno, se proveyó de un cordero. Desde ese momento nuestro Señor ha sido proveedor. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, los vistió, hizo un sacrificio. Que todas nosotras, hermanas, podamos comprender esto. El Señor nos dé luz
nos dé entendimiento. Quizás no hemos pasado por un colapso financiero, pero guardemos estas palabras del Salmo 37 en nuestro corazón, para que el Señor nos las recuerde si llegan momentos de dolor a nuestra vida y podamos permanecer fieles en la palabra de nuestro Señor. Mis amadas hermanas, hemos llegado a este quinto principio que nuestro hermano David nos comparte, y es: dedica tu vida al Señor. El Salmo 37, versículo 5, dice: compromete tu camino hacia Él, confía también en Él, y Él lo llevará a cabo. Hermanas, esta es una promesa del Señor en cómo nosotros ponemos nuestro pensamiento, nuestra confianza, nuestros deseos en el Señor. Recordemos también que anhelamos que nuestros deseos sean también los deseos del Señor. En eso también Él se deleita. Cuando llevamos una vida de intimidad, de consagración y de deleite en el Señor, nace ese amor hacia Él, y el deseo de amarle aumenta cada día, y comenzamos a servirle no por una obligación, sino por amor. Es como un contrato de matrimonio para toda la vida. Dedicar nuestra vida en las alegrías y en las tristezas, en la abundancia y en la escasez. Ahora, ¿cómo el comprometernos con el Señor nos ayuda en los tiempos en que hemos tenido pérdida material? Al dejar nuestra carga en Él y nuestras ansiedades, comprendemos que ya no se trata solo de lo material, nuestras carreras, la familia o matrimonios, sino que experimentamos que nuestra vida y la felicidad ya no se centran en nuestro estado financiero, sino todo se centra en Dios. Él llevará a cabo todas las cosas que ya no son solo materiales, sino la vida depende de Él. Cuando el peso de la pérdida económica y el desaliento son tan pesados y no podemos movernos, el Señor nos ofrece llevar esa carga desde ese desamparo. Dios nos promete que aunque todos nos dejaren, Él no nos dejará nunca. Pero tenemos que confiar y atrevernos a dejar esas ansiedades y temores delante de Él. Ahí, cuando nos acercamos con fe, experimentamos su fortaleza, su gentileza y su provisión. Recordemos a un querido hermano, William Carey, el padre de las misiones modernas. Esto fue en la India. Nuestro hermano sufrió la pérdida de su imprenta a causa de un enorme incendio que ocurrió, y fue quitado todo su trabajo de traducción e impresión que había empezado hace 20 años. Hermanas, fue terrible, fue muy difícil ese momento en que él se paró y vio que estaba todo delante de él quemado, todo perdido. Fue una sensación de desconsuelo tremendo para él y para los hermanos que trabajaban en la imprenta. Pero él continuó confiando, y gracias a este incidente, la noticia de su trabajo se extendió hacia toda Inglaterra, y de esta manera llegó ayuda de todos lugares y la imprenta se reconstruyó y se amplió de esta manera que hubo más libros impresos que antes. Dios multiplicó aún en medio de la pérdida total, porque Él es el que sustenta esa obra. Mis amadas hermanas, en este punto hay algo que quisiera que pudiéramos reflexionar en nuestro corazón. Puede ser que tú tengas un trabajo y salgas todos los días y seas aporte en tu hogar, tengas un negocio familiar con tu esposo, cualquier tipo de negocio o, como decimos en Chile, algún tipo de fuente laboral que tú tengas. Pero nos olvidamos que el Señor es quien provee para que nosotros podamos tener ganancia económica también, ya que obramos en el Señor en nuestras labores, siendo honrados, siendo honestos, siendo responsables con nuestras labores hacia las personas que van hacia nosotros y compran, digamos, un producto o un servicio que nosotros le ofrecemos. Muchas veces tenemos negocios o tenemos un trabajo y no se lo encomendamos al Señor. Pensamos que Él está fuera de esto y siempre tiene prioridad. Lo primero es mi trabajo, lo segundo es mi trabajo, lo tercero es mi trabajo, y el dinero suple las necesidades económicas y el dinero, claro, nos ayuda, pero a veces el dinero tiende a suplir el amor incluso en nuestras familias. Pensamos que el compensar a nuestros hijos o nuestros familiares con cosas materiales justifica el hecho de que nosotras trabajemos largas horas y estemos fuera del hogar.
Hay quienes desean estar en su hogar y no pueden, hermanas. Y hay quienes que teniendo la opción, el Señor les permite estar en su hogar y que su marido trabaje. Son muchas las realidades que nosotras como creyentes vivimos y comentamos y experimentamos con nuestras hermanas. Es importante que en cada una de esas realidades nosotras pensemos en nuestro corazón qué es lo que realmente el Señor quiere para nosotras con ese trabajo. Cuando ese trabajo me quita el tiempo del Señor, me quita el tiempo de mi familia, me quita el tiempo para mí misma y simplemente tengo aflicción, entonces es momento de detenernos, hermanas. Es momento de detenernos y pensar, Señor, ¿tú realmente quieres que yo esté en este trabajo? ¿Realmente lo que estoy recibiendo como dinero compensa las horas que no estoy en mi hogar? ¿Que mis hijos no están conmigo, que no están recibiendo mi amor, la enseñanza, el cariño, la atención? Eso es algo muy importante que en nuestros tiempos nos afecta, hermanas. El pesar en una balanza si la economía que traigo a mi hogar realmente suple la necesidad de mi familia, solo en lo económico, o descuidamos también lo espiritual de mi familia. Quizás no lo pensamos cuando somos jóvenes y solamente nos dedicamos a trabajar cuando estamos solteras, y está bien, podemos reunir dinero, ahorrar, hacer muchas cosas, pero cuando tenemos una familia, incluso cuando no hay hijos, tu esposo también es una prioridad en tu vida. Es muy importante que al dedicar nuestra vida al Señor, pensemos que nuestro trabajo también es una fuente que el Señor necesita llenar en nuestra vida. Que si hoy te despiden, bueno, pues es la voluntad del Señor. Mañana habrá otro trabajo, habrá otro lugar a donde Él te quiera llevar. No es donde a nosotras nos conviene más, es donde Dios quiere que nosotras estemos, mis hermanas. Donde Él quiere ponernos para trabajar, ya que todos esos lugares son temporales. Y en esta sociedad materialista, muchas veces decimos que solo somos números, pero no lo vivimos hasta que realmente ese trabajo es sacado como un ídolo de nuestro corazón y nos damos cuenta que todo lo económico que ganamos lo perdimos en amor y compañía de nuestros seres amados. Mis amadas hermanas, que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para poder comprender qué es lo que quiere el Señor de nosotras. Y ahí, en ese sentir, podemos encomendar nuestro camino al Señor y Él lo llevará a cabo. Él lo concederá, hermana querida. Pero si nuestro camino está equivocado, es solo una satisfacción personal, por lo cual el Señor ya ha visto que hay caminos que al hombre le parecen de vida o de mucha satisfacción, parafraseando un poco el texto, pero el fin es camino de muerte. Escogiste un trabajo y te fuiste con otro hombre. Escogiste un trabajo y abandonaste a tu familia. Escogiste un trabajo y amaste más lo material y el estatus social que dejaste de congregarte. Dejaste de buscar al Señor. Hermanas, nuestro corazón es frágil y engañoso. Dediquemos nuestra vida al Señor. En lo poco que tengamos, en lo poco que hayamos adquirido, en lo que nosotras somos, nuestra medida, el Señor lo recibe con amor. Pero hagámoslo sinceramente, deleitándonos en Él, sabiendo que Él conoce hasta el más mínimo aspecto de nuestra vida, de nuestro corazón. Dedicar nuestra vida al Señor nunca será pérdida, sino que será una ganancia eterna en la cual el Señor nos recompensará grandemente. Así hemos llegado, mis hermanas, hasta el último punto de este compartir, digamos, de este capítulo, y es: descarga tu preocupación al Señor. Como veníamos hablando anteriormente, los trabajos, el sustento económico, debemos entregarlo al Señor. Mis preciosas hermanas, hemos llegado hasta el último punto de este precioso tema sobre el colapso financiero, mis amadas hermanas. Hemos venido aprendiendo muchas cosas en compañía del Señor. Y en este último punto veremos: descarga tu preocupación al Señor. Sabemos que la economía es algo muy importante en nuestras familias. Y muchas veces familias se separan producto de los colapsos financieros. Las familias se destruyen a causa de la pobreza, de las deudas. No es algo menor, mis hermanas. Es un tema muy importante y que conlleva incluso hasta nuestra idolatría. Cuando nuestro dinero es mucho más importante que nuestra familia, tenemos un problema. Cuando nuestra expectativa social es más importante que nuestra familia, tenemos un problema, mis hermanas.
Por eso es necesario que en cada momento, en cada jornada que nosotras vivamos, ya sea de abundancia económica o de escasez económica, podamos considerar nuestro camino y deleitarnos en el Señor y buscar su propósito en cada valle que atravesemos. Que los problemas económicos no nos separen del Señor, no nos separen de nuestros seres amados, no nos separen de la comunión, de deleitarnos en el Señor, mis queridas hermanas. Continuando con el Salmo 37, en el versículo 7 dice: no os preocupéis por aquel que prospera en su camino, debido al hombre que trae planes malvados para pasar. Hermanas, en este salmo se nos habla acerca de que no envidiemos a las personas que prosperan, aún sabiendo que ellos no hacen las cosas bien, sabiendo que a ellos no les va bien en cuanto a su vida, en su alma, pero sí prosperan en lo económico. Tienen tratos turbios, no tienen economía en base a la honestidad, a un trabajo del cual se pueda estar, orgulloso de hacer, sino que muchas personas consiguen las cosas a través de tratos y arreglos con otras personas y pareciera ser que les va bien en su vida, pero el Señor nos aconseja que nosotros no tengamos envidia de ellos ni nos preocupemos, porque todas las cosas el Señor las va a juzgar. Cuando pasamos por una crisis económica, la ansiedad comienza a inundarnos y nos preguntamos ¿cómo vamos a pagar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vestiremos? Incluso hay ansiedad en caso de que llegue alguna enfermedad o cosa inesperada y nos sentimos totalmente desprotegidos. Y es en estos momentos en que nos hallamos cara a cara con la dura realidad y tenemos la opción de enfrentar el futuro con temor o con fe. Enfrentar el miedo, sustentados en las palabras de Dios, es nuestro cimiento firme para no desmayar. No es la voluntad de Dios el que andemos en temor, sino su voluntad es que andemos confiados en Él. El pasaje de Romanos nos asegura que nada es capaz de separarnos del amor de Cristo. Leamos este precioso pasaje, mis hermanas, desde el versículo 35 al 39, capítulo 8 de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora leamos 1 de Juan 4:18. Este pasaje nos recuerda que el amor de Dios es perfecto y expulsa nuestro temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, mis hermanas, leamos un último versículo, que sería Filipenses capítulo 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos invita a poner nuestras ansiedades ante Dios con fe, teniendo siempre una acción de gracias, hermanas. La gratitud es muy importante y permitiendo de esta manera que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Hermana, eso es muy importante. Nuestra mente es muy, muy importante que la guardemos en el Señor. De la manera en que nosotras pensemos va a afectar la manera en que nosotras actuemos en cada una de nuestras decisiones, mis hermanas.
Y esas decisiones son muy importantes, ya que nosotras no tomamos decisiones simplemente a la ligera, sino que siempre tenemos detrás una familia, un esposo, quizás a tu mamá, a tu papá. Cada cosa que nosotras hagamos, hermanas, no nos afecta solamente a nosotras, sino que también tiene una consecuencia a nuestro alrededor, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos. Nuestra vida no es sola, hermanas, nuestra vida está escondida en Cristo, y si eres una hija de Dios, tienes que tener conciencia de que nuestras decisiones también pueden entristecer a otros, porque ellos también son los que buscan al Señor y también piden por ti y piden por mí. Mis amadas hermanas, dejemos nuestra ansiedad en el Señor, aprendamos a entregar esas cosas que nos estorban, esas cosas que están en nuestro corazón, en nuestra mente todos los días. Que voy a la reunión, voy al trabajo, voy a pasear, voy a donde sea y están ahí golpeando, latente en cada momento, mis amadas hermanas. Dejemos eso al Señor para que podamos descansar. Mientras vivamos en este mundo, vamos a padecer pérdida económica, hermanas, como cualquier otra persona, pero nosotros tenemos una esperanza en un Dios eterno y fiel. Y la prosperidad económica muchas veces nos da una falsa esperanza y un sentido de seguridad, pero eso nunca es suficiente para saciarnos y asegurarnos la vida completamente. Estar conscientes de que la fe no anula o no nos hace inmunes al dolor o a la pérdida, no nos hace más fuertes para enfrentar cada tormenta que se presente y no nos toma por sorpresa como si no hubiera un Dios, como si el Señor no estuviera con nosotros. Hay pasajes en los que el Señor, por medio de David, nos dice: no te preocupes. Él nos insta a que nos relajemos y no reaccionemos con la primera emoción que sentamos en el momento. Y esta frase aparece en los siguientes pasajes. Fíjese en el Salmo 37, verso 1. No os preocupéis por causa de los malhechores. Es decir, que no te importe lo que hagan los demás, los delincuentes, los que hacen negocios de manera no honesta, hermanas. En el versículo 7 dice: no os preocupéis por el que prospera en su camino. Hermana, no compare su vida con la de otro. No hagamos eso, hermanas, que yo a esa edad, yo tenía una casa, yo a esa edad tenía auto, porque los demás tienen esto, yo no lo tengo, yo con tanto esfuerzo he logrado solo esto y esta persona en menos años tiene esto. Mis hermanas, no comparemos nuestras vidas. Eso es dañino para el corazón, porque afecta a nuestra mente en la codicia y en la envidia, hermanas amadas. Busquemos con justo juicio en lo que el Señor nos ha dado y en lo que quiere que nosotras podamos andar. En el verso 8 dice: no os preocupéis porque solo causa daño. Hermanas, la ansiedad, el vivir hoy, el mañana, es terrible. A veces vivimos ansiedad hoy día porque solamente estamos pensando en el mañana. Mañana yo quiero esto y mañana me compro un auto y saco un crédito y me voy a este lugar, estudio aquí, viajo, a los 25 me caso, a los 26 tengo un hijo, a los 28 lo pongo en el mejor colegio, a los 30 ya estudié mi segundo posgrado, a los 35 tengo mi segundo hijo, me compré una casa en la playa y vivimos así, observando y mirando al de al lado. Yo quiero ese vehículo, lo voy a cambiar, y a veces hacemos cosas que no nos convienen. Proverbios 24:19 dice: no os preocupéis por causa de los malhechores, ni envidiosos de los impíos. Hermanas, cuando estamos envidiando lo que el otro tiene, nuestro corazón revela nuestra verdadera esencia y no vivimos tranquilos. Nos acostamos pensando: es que si yo tuviera esto. Hermana, con o sin lo que usted quiere, su corazón es el mismo. Solamente que las cosas revelan cuánto usted ama ese tipo de cosas. Simplemente nos mostramos como somos. A veces decimos: si yo tuviera esto, ayudaría a tantas personas. Si yo tuviera este vehículo, yo llevaría a tantos hermanos a la iglesia. Pero hermana, el Señor conoce el corazón y a veces permite que tengamos estas cosas para que nosotros mismos nos demos cuenta que en ninguna de ellas amamos al Señor, sino que simplemente queríamos tener un estatus social y queríamos vivir de esas cosas para que los demás nos admiren. Una apariencia, hermanas amadas. Y con esto no quiero decir que el Señor no te pueda prosperar. Al contrario, el Señor puede prosperar. Hay hermanos que tienen muchos recursos, pero el Señor sabe en qué momento prosperar a ciertas familias y a ciertos hermanos. Porque la felicidad, nuestro gozo en el Señor no depende de lo material. Como ya lo veníamos hablando, depende de nuestro deleite en el Señor, de nuestro caminar,
de si somos felices o no con lo que tenemos, con lo justo, si tenemos mucho, si tenemos poco. Cuánto aprendemos de nuestros hermanos que aún con poco aman al Señor. Ahí vemos realmente el amor que tienen ellos hacia sus hermanos, hacia la iglesia. A veces cuando tenemos más y no somos capaces de dar, nos damos cuenta de lo egoísta que somos, mis hermanos. El Señor nos enseña, el Señor nos ayude. Por eso, amadas, no dejemos que la preocupación nos devore como un fuego interno que no podamos apagar, sino que lo entreguemos al Señor para que éste sea apaciguado. Hay muchas cosas que provocan este ardor de preocupación en el corazón. Y una de ellas es cuando vemos que los malos prosperan en su camino. Pensamos que Dios es injusto, que ellos tengan más que nosotros. Incluso a veces enfrentan enfermedades o accidentes y no mueren. Y eso causa una flama de injusticia en nuestro corazón. Pero la palabra de Dios dice que todo tiene su pago y Él dará la justicia. Salmo 37, versículo 10. Por un tiempo y los impíos ya no estarán. De hecho, buscarás cuidadosamente su lugar, pero ya no será. He visto a los malvados en gran poder y extendiéndose como un árbol verde nativo. Sin embargo, falleció, y he aquí ya no estaba. De hecho, lo busqué, pero no pudo ser encontrado. Salmo 37, versos 35 y 36. Hermanas, cada persona tiene su tiempo sobre este mundo. Hitler tuvo su momento y luego pereció. Terrible, terrible momento. Hizo cosas horribles. Pero ya no fue más y Dios lo juzgará por eso. Pero mientras haya personas que aparentemente tengan mayor seguridad y fuerza que nosotros, pero sus obras son malas, ¿cambiaremos nuestra seguridad en Dios por la de ellos que es temporal y depende su autonomía? Spurgeon escribió: ¿qué pasa si los dispositivos malvados tienen éxito y tus propios planes son derrotados? Hay más amor de Dios en vuestras derrotas que en los éxitos de los impíos. Así es, mis hermanas, tenemos más ganancia cuando hemos sido derrotadas, pero hemos visto al Señor, que muchas veces cuando tenemos éxito. Porque cuando nuestros ojos tenemos éxito, entonces ya no necesitamos a Dios. Tengo dinero, no necesito a Dios. Tengo salud, no necesito a Dios. Y lo vemos como un eslabón más de nuestra cadena de necesidades en nuestra corta vida, mis amadas hermanas. Espero que con este capítulo cada una de nosotras pueda reflexionar y el Señor nos pueda dar sabiduría para poder actuar de una manera agradable ante sus ojos cuando tengamos situaciones, hermanas. Si necesitas ayuda, acude a alguna hermana con experiencia. Si tienes muchos hijos y no sabes administrar tu hogar, acude a las ancianas. Si tienes un trabajo muy abundante, pero no sabes cómo gastar tu dinero, ora al Señor. Siempre hay necesidad. Siempre hay una manera en que el Señor nos quiere ayudar. No nos quedemos solas, mis hermanas. No nos quedemos pensando en que ya colapsé, Dios no está conmigo y Dios simplemente era un Dios más que me sustentaba económicamente y como ahora ya no está, entonces no creo en Dios. Hermanas, examinemos nuestra fe, examinemos dónde está nuestro fundamento, porque la palabra de Dios es quien nos guía. Esta es nuestra lámpara en este mundo oscuro en el cual necesitamos sobrevivir y necesitamos vivir con esperanza, porque tenemos un Dios vivo, eternamente para siempre, hermanas. Que Jesucristo sea nuestro Señor, sea nuestro pastor y quien provea para nosotras. Pongamos nuestro oído en Él, recostémonos en Él, tomemos su mano, escuchémosle, mis amadas hermanas. Enjuguemos nuestras lágrimas en sus pies, porque este Señor Jesucristo es quien nos sustenta día a día y siempre nos tomará de la mano y siempre nos dirá que nos ama y que necesita que lo busquemos cada día más, que renunciemos a nuestros pecados, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, para que Él pueda sacarnos de ese pozo cenagoso y podamos continuar mirándolo a Él a pesar de la adversidad. En nuestra vida, todos pasaremos por momentos en los cuales no podremos más al enfrentarnos a las tormentas de la vida. El fracaso total, el colapso financiero, una enfermedad discapacitante o una pérdida desgarradora. Esperanza explora cada uno de estos sucesos desgarradores y demuestra cómo una sencilla y profunda esperanza en Dios
puede ser un ancla estable para nuestra alma. Hay esperanza y hay alcance. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Al músico principal de los hijos de Coré, Salmos sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Acabas de escuchar el podcast de Esperanza, del autor David Jeremiah, con la ayuda de Francesca Messina y Diana Ramírez. Queremos animarte a comprar tu libro y participar a otras mujeres de este estudio. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea renovada por medio de la renovación de nuestro entendimiento.